Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos ya en la última intervención de nuestro libro Paz en la Familia. Hoy nos corresponde el tema de conflictos en los miembros adultos de la familia. Ya durante los capítulos anteriores, ¿sí? Realmente hemos visto que el conflicto es una realidad, ¿cierto? En nuestra familia, en nuestros hogares, es una realidad, lo hemos visto desde el principio, desde que el principio de los tiempos, con la llegada del pecado a la humanidad, siempre ha habido conflictos, ¿cierto? ¿Verdad? A lo largo de la historia se ha caracterizado porque siempre hay conflictos. Pero nosotros como cristianos tenemos herramientas. Dios nos ha dado herramientas para poder lidiar con los conflictos, para poder tratar con ellos, para poder aplicar varios principios, como por ejemplo la confesión, la confrontación, el perdón y la negociación, ¿sí? Y cómo aplicarlos no solamente a nuestros hijos. Hemos visto anteriormente cómo se aplica estos principios para resolver conflictos en nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, pero realmente hoy queremos también enfocarnos en cómo hacerlo con todos los que nos rodean, ¿cierto? Porque no solamente vivimos en familia, también convivimos con amigos, compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de la iglesia, y en todas partes estamos propensos para poder encontrarnos un conflicto, ¿sí? Entonces la idea hoy es poder aprender también eso, aplicar eso a nuestro entorno. Efectivamente, porque alrededor de estos días que hemos venido tocando estos temas con los hijos, entre la familia, los conflictos no se dan solamente con ellos, ¿sí? No los vamos a abordar solamente entre esposos, sino en todas las relaciones que nosotros manejamos en el día a día, entre padres, hijos adultos, entre hermanos, con los suegros con yernos o con las nueras, compañeros de trabajo, con el vecino, en todas las relaciones que incluso hay afecto, hay amor entre ellos, pero se terminan lastimando. ¿Sí? Si vemos la relación entre padres e hijos adultos, los que ya tienen hijos grandes, sí hay discusiones o conflictos por decisiones que no gustan, que se toman entre los que somos hijos ya adultos, decisiones que toman que a ellos les desagradan, por diferencias, por los métodos de crianza que tomamos muchos padres. Hay conflictos también por eso, entre hermanos, por herencias, por favoritismo, porque es que a ti te quieren más o porque a ti te dan ciertos privilegios que a mí no. Entonces hay conflictos por eso, también por celos, entre suegros y yernos, por opiniones no solicitadas, también hay conflictos, o por expectativas que se hacen, pueden haber conflictos. Aún en los miembros de la congregación, como lo que está sucediendo hoy, por políticas ha habido mucho conflicto y se han dañado relaciones de amistad, por chismes también. Sí, malentendidos, falta de respeto. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos entonces nosotros llevar las relaciones cuando somos personas tan diferentes, ¿sí? Y tenemos expectativas distintas? Y quiero leerles algo que dice Colosenses 3, el versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, leemos este pasaje en Colosenses que es interesante. Si nosotros lo desglosamos un poco, vamos a ver que nos dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios, ¿sí? Ponernos una ropa como aquel que nos escoge. Que debemos vestirnos con entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, que entre otras cosas, si usted lo estudia muy bien, se va a dar cuenta que son frutos del Espíritu Santo. Esa es parte del fruto del Espíritu Santo que va relacionado con nuestro prójimo, ¿sí? Tenerle paciencia, humildad, bondad con las personas. Pero uno dice, eso suena bonito, pero es que es difícil. ¿Cómo puedo yo tener paciencia con alguien que me maltrata, con alguien que me alza la voz, con alguien que me ha herido? ¿Cómo puedo tener paciencia a una persona que, aunque está en mi entorno, es altivo, es orgulloso, que quiere maltratarme? ¿O cómo puedo yo perdonar cuando soy yo siempre el que tiene que ir a ceder, cuando soy yo el que siempre tiene que ceder, soy yo el que siempre tiene que agachar la cabeza para evitar el conflicto? ¿Cómo puedo hacer yo eso? ¿De qué manera puedo yo aplicar todo lo que está allí? Pero ahí nos da la clave, nos dice que nos debemos vestir como escogidos de Dios, que debemos hacerlo de la manera en que Cristo nos perdona, así también perdonar a los demás, y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Entonces vemos que ahí tenemos el ejemplo de Cristo que nos perdonó, y también tenemos el obrar del Espíritu Santo. Pero no podemos hacer ninguna de esas dos cosas si no conocemos a aquel que nos amó, ¿verdad? Si no conocemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía todos los días. Y por eso tenemos que aprender a conocerlo, a relacionarnos con Él. Y tal vez muchos de aquí
llevamos años conociendo al Señor y todavía nos cuesta, ¿verdad? Y mucho más aquellos que apenas están empezando a caminar en este camino de conocer al Señor. Pero Él nos proporciona las herramientas para eso. Algo que menciona el versículo al final, que nosotros debemos recordar, y dice, y sobre todo eso, que habla del fruto del Espíritu Santo, es vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es ese amor, el amor de Cristo, que ha actuado en medio de nosotros, el que comienza a transformar nuestra manera de vivir y nuestra manera de relacionarnos con las demás personas. Porque una realidad es que ninguno de los que estamos aquí podemos vestirnos de paciencia, de humildad o de perdón por nuestra fuerza de voluntad, por nuestros propios esfuerzos. Necesitamos que Cristo haga una obra de transformación, que es la que ha venido haciendo, que es la que ha hecho del que nosotros estemos hoy aquí. Él ha venido, ha transformado nuestro corazón, y uno dice, bueno, ya he intentado arreglar la situación, he intentado arreglar el problema, he intentado arreglar el conflicto y no he dado, y por esa razón se ha abordado estas temáticas de paz en la familia, porque todos sin excepción necesitamos de la gracia de Dios, ¿sí? Y eso queremos que todos aprendamos, y la palabra nos da esos principios para poder desarrollar los conflictos. Entonces, bueno, nosotros vemos que el libro se enfoca sobre todo en la familia, ¿no? Cómo solucionar conflictos en la familia. Pero esos mismos principios que se aplican en el libro se pueden aplicar para todas nuestras relaciones, porque como dijimos en principio, en toda relación siempre habrá el momento en que habrá un conflicto, ¿sí? En toda relación, sea cual sea la relación, sea en nuestro trabajo, sea aquí mismo en la iglesia también, hay conflictos, pero debemos recordar que Dios nos brinda las herramientas para poder responder ante esos conflictos, ¿cierto? No es lo mismo responder como responde cualquier persona del mundo, y vamos a verlo más adelante, a lo que Dios nos enseña de cómo podemos resolver los conflictos, cómo enfrentarlos, cómo pasar a través de ellos, ¿cierto? Entonces, para poder poner en contexto, queremos contar una historia, ¿sí? Que está en el libro, sobre una familia que se llama la familia Crespo. Y la historia, digamos, que comienza con algo muy, muy sencillo, con algo muy cotidiano. Comienza con un viaje, donde una familia quiere ir de viaje, ¿sí? Esta familia está conformada por Matías y por Carla, que es su esposa, que deciden hacer un viaje. Ellos todos los años hacen un viaje desde su ciudad, donde viven actualmente y trabajan, hacia otra, y se van de vacaciones. Y generalmente lo que hacen es que no se llevan a los hijos, sino que los dejan en casa de los abuelos o los dejan con alguien encargado. Pero generalmente lo que hacen es que van hacia esa ciudad, y como de la ciudad donde viven ellos hasta la ciudad donde van a ir de vacaciones, de camino queda un pueblo donde viven los papás de Matías. Generalmente ellos pasan por ahí y dejan a sus hijos con sus abuelos, ¿verdad? Para que puedan disfrutar con ellos. Pero esta vez deciden hacer algo diferente, deciden que no quieren ir por ese camino, que es el más directo hacia donde quieren ir, sino que quieren tomar un camino que rodea esa ciudad y no pasa por allí. Entonces ellos deciden que los niños los van a dejar pues con un conocido de ellos, de confianza, una persona de la iglesia, hermano de la iglesia, y Matías decide llamar a sus padres para avisarles que esta vez no van a poder llegar hasta donde ellos, porque van a tomar otro camino. De allí habla por teléfono con su padre, que es Jorge, y con Nélida, que es la esposa de Jorge, la madre de Matías, y le avisa: papá, este año no vamos a poder pasar por allí porque decidimos como familia que queríamos tomar otro camino para poder ir de vacaciones a donde queremos ir, y vamos a dejar a los niños aquí en casa con una persona de confianza. A lo que Jorge, que entre otras cosas es un ex militar, ¿cierto? Que está acostumbrado a la disciplina, está acostumbrado a hacer las cosas de una manera ordenada, ¿sí? Se molesta porque Nélida, la esposa de Jorge y madre de Matías, se encuentra enferma. La historia cuenta de que ella tenía más o menos en 10 años, había recibido 12 cirugías y se encontraba bastante enferma, por lo que ella anhelaba y deseaba poder ver a sus nietos, porque no sabía en qué momento podía pues fallecer, ¿verdad? Ella se encontraba en esa situación. Jorge la cuidaba todo el tiempo, estaba con ella, y querían los dos poder disfrutar de sus nietos, porque no saben pues cuándo puede ser el último momento. Por lo que Jorge se molesta con Matías y le reclama: ¿por qué? O sea, si tú sabes que tu mamá está enferma, que quiere ver a sus nietos, ¿por qué tú no vienes aquí? ¿Por qué vas a irte por otra parte, por otro camino? Si sabes que por aquí es mucho más fácil y te quedamos de paso. O sea, era muy pragmático, ¿no? Tú puedes venir hasta aquí, te quedamos de paso, nos visitas un día o 2 días, dejas a tus hijos con nosotros y sigues tu camino. Pero Matías decía que no, que él como familia, con su esposa, ellos habían tomado su decisión, que tenían todo el derecho de hacerlo y que decidieron irse por otra parte. Eso pues se disgustan los dos allí y se cuelgan el teléfono. Y para terminar de rematar, Pamela, que era la otra hija, la hermana de Matías, lo llama también molesta, porque ella decía: pero ¿cómo se te ocurre que tú vas a hacer esto? ¿Cómo le vas a hacer esto a tus padres? ¿Cómo le vas a hacer esto a mi mamá, que está enferma, que quiere ver a sus hijos? ¿Por qué lo haces? ¿O es que acaso tu esposa te está sacando para que no lo hagas? Entonces Matías se molesta y dice: no metas a mi esposa en esto porque es una decisión que yo tomé.
Entonces también se molesta con su hermana. Y vemos entonces que esta familia, por algo tan sencillo como un viaje que se supone que era para descansar, un viaje de vacaciones, terminan peleando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Matías creció con un padre que era autoritario, ¿cierto? Con un padre que era rígido y siempre creyó que el papá controlaba todo aspecto de su vida. Así que cuando él crece, quiere buscar la manera de demostrarle a sí mismo y a su padre que no, que él tiene rienda de su vida. Por eso, en cualquier momento que encuentra, quiere llevarle la contraria. Por su parte, el papá, como siempre fue militar, siempre quiere que las cosas se hagan en orden, ¿verdad? La mamá, Nélida, siempre ha apoyado a su esposo, por eso pues, lo ama, es su esposo y sabe quién es. Y Pamela, la otra hija, siempre creyó que su papá hacía lo mejor para ellos. Era un militar y ella entendía eso. Y por eso siempre lo apoyaba en todo. Dice, ¿no? Mi papá siempre ha sido un militar y pues esa es su forma de ser. Entonces vemos que cada quien tiene una perspectiva diferente, que cada quien tiene una razón diferente y podemos aquí colocarnos del lado de cualquiera. Matías decía, yo tomé mi decisión y es mi decisión, tengo todo el derecho de hacerlo, no quiero pasar por allá esta vez. Y podemos colocarnos de parte de los padres diciendo, no, pero es que este hijo es muy desconsiderado con sus padres. Podemos colocarnos de parte de Pamela que dice, no, pero es que ella pues sí es considerada con sus papás. Podemos tomar la decisión que queramos. Pero miren que por algo tan pequeño y por algo que pareciera que cada quien tiene una razón válida, se formó una discusión, ¿cierto? Un conflicto entre una familia que se ama. Mire esta situación, pero quiero que la miremos desde los conflictos que se generan al interior de nuestras casas y de las relaciones que manejamos. Porque por a veces situaciones simples y sencillas, como un jugo que dejé en la nevera y alguien se lo tomó, se arma un conflicto alrededor de toda la casa, ¿sí? Como hermanos, les voy a colocar, yo antes era muy perfeccionista y la forma que yo hacía para mantener el orden y darme cuenta de si alguien tocaba mis cosas era la etiqueta, todo tenía que estar con la etiqueta hacia el frente y yo armaba, hacía todo un ambiente como yo encontraba que la etiqueta estuviera al revés. Yo dije, alguien metió las manos, alguien me tocó mis cosas y pues fíjense todo el reguero porque nadie va a aceptar que fue el culpable y nadie fue, pero yo estaba segura que alguien había metido las manos. Entonces se armaba un conflicto con mis hermanos, metía a mis papás y me llevaba por delante a todo el mundo, ¿sí? Entonces cosas simples que a veces uno dice, ¿qué pasó si se echaron un poquito? Pero generan un conflicto y una tensión en toda la casa. Entonces conflictos, mire usted en esta situación de la familia Crespo, mire su situación familiar. Si nos dejamos de hablar por semanas, por días, por cosas como esta, o yo dejé un postre y alguien se lo llevó, cosas así. Entonces vemos la situación de la familia Crespo, los que tienen el libro, los que se han dado cuenta y miraron los detalles de la historia, los que pudieron leerla. El problema acá no fue el viaje, no fueron las vacaciones, ni siquiera aquí el problema fue por la distancia. Sí, acá si usted pudo notar y si usted escuchó, acá el problema y la situación del conflicto fue porque cada uno de ellos comenzó a interpretar las cosas desde sus expectativas y desde sus heridas. ¿Sí? Y armamos toda esta situación de conflictos y donde todos se echaron las culpas de aquí para allá. Yo quiero que usted ahí, si puede, o escuche lo que dice Romanos 12:18. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Si nosotros miramos ese versículo, dice, si la Biblia no dice si todos ponen de su parte. No está diciendo si es que mi hermano me colabora, si es que él pone de su parte. Dice, en cuanto dependa de nosotros. O sea, nosotros debemos colocar gran parte de nuestro esfuerzo en hacer que haya paz en nuestra casa, en nuestra familia. Tenemos que buscar la manera, ¿verdad? Aquí me colabores con un meme que queremos compartir con ustedes porque identifica mucho el sentir de muchas personas. Ese que dice ahí, dice, necesito saber cómo entrar al cielo sin amar al prójimo porque es que el prójimo no colabora. No colabora de verdad. A veces sí queremos amar al prójimo, pero es que el prójimo se pone difícil, ¿verdad? No colabora mucho. Entonces, es decir, Dios nos llama a ser agentes de paz, aún en medio de relaciones difíciles. Dios no nos pide, bueno, busca las relaciones más fáciles que puedas encontrar, solamente ama a tu esposa, ama a tu mamá, ama a tu papá, ama a tus hijos. No, nos dice que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Preguntaba Jesús a los fariseos. El prójimo es ese que está aquí a tu lado, esa que tú le puedes servir, esa con la que tú puedes compartir. Ese es tu prójimo, con esa persona que tenemos que tratar. Y aunque no colabore, nuestro deber es que en cuanto de mí dependa, en cuanto esté en mi fuerza, en cuanto yo pueda hacerlo, debo estar en paz con todos. Entonces, para eso existen los 4 principios que ya hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Para poder resolver un conflicto. Son 4 principios fundamentales.
El primero de ellos es glorificar a Dios, ¿cierto? El segundo, sacar la viga de nuestro propio ojo. El tercero es hablar con nuestro hermano de su falta, pero con la administración del evangelio. Y por último, ya la reconciliación. Pero ¿de dónde puedo obtener la capacidad para hacer esto? O sea, ¿cómo puedo yo hacer todo esto que estamos viendo aquí? ¿Cómo puedo yo amar a ese prójimo? Pues lo vemos en Colosenses 3, al principio, ¿verdad? Vestidos como escogidos de Dios. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Tenemos que revestirnos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo revestirme de alguien a quien no conozco? ¿Cómo puedo yo imitar el carácter de Cristo si yo no conozco a Cristo? ¿Cómo puedo yo imitar el fruto del Espíritu o tener un fruto del Espíritu si no me alimento de ese fruto? Si no recibo esa savia que me ayuda a crecer y a dar fruto. Entonces, muchos llevamos años caminando con el Señor y otros apenas estamos conociendo quién es Jesús. Pero hay algo que todos necesitamos entender. No podemos reflejar el carácter de Dios sin conocer a Dios. Miren, colocando el ejemplo que ahorita les comentaba de cómo era yo estando adolescente, que fue cuando comencé, me presentaron al Señor y conocí de Él. Uno empieza estudiando la palabra, lo que te enseñan en cuestiones de las células. Y aún seguía manteniendo conflictos y peleas con mis hermanas, ¿sí? ¿Qué le hace a uno poder decir hoy, o por lo menos ahora que tenemos conflictos, en mi cabeza, y yo lo comentaba con mi esposo, en mi cabeza yo digo, bueno, ya no conocen, o muchas veces con otras personas ellos no conocen del Señor, esperar que respondan a veces de manera positiva o como uno quisiera que respondieran para poder, mejor callar, mejor hacer silencio en estos momentos, porque si no se arma como una bola de nieve. Ahí entonces uno pregunta, ¿cómo puedo yo glorificar al Señor? Para los que tienen de estar acompañándonos muy poco, o el que apenas está empezando a conocer del Señor, ¿cómo puedo yo glorificar al Señor si yo no le conozco? ¿Cómo podía yo decir, Señor, te voy a dar gloria a ti si apenas empecé aprendiéndome Juan 3:16 y eso era todo lo que yo me sabía? La Biblia está llena de principios y de palabras que nos dice que hay momentos para callar, hay momentos para abrir la boca, hay momentos donde necesitamos escuchar. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo decir que voy a perdonar al otro si todavía yo no he comprendido primero su perdón? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de que quiero amar al otro como Cristo amó si ni siquiera todavía comprendemos ese amor, o muchos no comprenden ese amor hacia nosotros? ¿Sí? Entonces nosotros, para hablar acerca de principios para resolver conflictos, nosotros tenemos que recordar que la reconciliación con los demás nace primero de la reconciliación nuestra con el Señor. ¿Sí? Eso nosotros tenemos que recordarlo. Entonces, cuando empezamos en este camino de conocer su palabra, de entender el evangelio, de entender lo que dice su palabra, ya estaremos en mejores condiciones entonces para poder responder a los conflictos de una manera diferente y extender gracia como se ha extendido gracia hacia nosotros. Entonces aquí empezamos con el primer principio, ¿no? Glorificar a Dios. ¿Cómo glorifico yo a Dios? En 1 Corintios 10:31 dice: así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Ahora, pero ¿cómo yo glorifico a Dios en medio de un conflicto? O sea, si se supone que yo, todo lo que yo haga, cualquier cosa que yo haga, debo hacerla como si fuera para Dios. Y hablamos en la primera que intervenimos, ya hace rato, decíamos que parece una contradicción cuando dice, yo tengo que glorificar a Dios, pero ¿cómo lo glorifico en un conflicto? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios en un conflicto? ¿Cómo puedo yo darle gloria a Él en medio de eso? Pues tenemos que entender a qué o cómo se conforma un conflicto, o qué lo provoca, qué es lo que provoca un conflicto, primeramente. Y un conflicto surge ¿de qué? Del orgullo, primeramente. En Proverbios 13:10 dice: el orgullo solo genera contiendas, y la soberbia es la madre de las contiendas. Entonces, el orgullo genera contiendas. ¿Por qué? Porque cuando usted está con otra persona y usted dice, es que yo tengo la razón y tú no tienes la razón, porque tu orgullo te lo pide. O si tú te equivocas y dices, no, es que yo no me equivoqué porque no soy capaz de reconocer que me equivoqué, y la otra persona viene a mí y tampoco es capaz de reconocerlo por el orgullo. Eso genera un conflicto, porque yo me quiero poner encima tuyo, o porque empezamos a discutir, entonces yo quiero tener la razón por encima tuyo y tú quieres tener la razón por encima mío, y así se genera un conflicto y va escalando por culpa del orgullo. Luego tenemos la falta de escucha, también genera conflicto. En Santiago 1:19 dice: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Caso contrario que hacemos, ¿verdad? Que no somos lentos para oír, sino que somos rápidos para responder. Entonces, la pregunta es, ¿escucho para comprender o escucho para responder? En medio de un conflicto, generalmente uno no escucha para ver qué es lo que tiene que decir otra persona.
por qué me está atacando, por qué me está diciendo eso, no. Sino que quiero escucharlo para saber cómo le puedo responder a su argumento con otro argumento mejor, ¿verdad? ¿Cómo puede ser mi argumento más inteligente que el de él, más perspicaz? ¿Cómo puede ser mi argumento? ¿Cómo puedo dejarlo a él? Por eso seré yo vencedor. Eso es lo que buscamos cuando estamos en un conflicto, ¿sí? No escuchar para saber qué tiene que decir otra persona, sino que queremos escuchar solo para poder responder. Y aquí también hay otra cosa. Generalmente, que lo vamos a ver ahora más adelante, pero cuando una persona viene a una discusión y usted viene que dice, tengo que hablar contigo, pero viene y saca un revólver, ¿usted qué hace? Usted se pone en la defensiva, ¿verdad? Usted dice, uy, ¿cómo así? O saca un cuchillo, o saca un palo, o saca un garrote. Imagínese usted que venga, tengo que hablar contigo y saca un garrote. Es verdad que no es para eso, ¿verdad? Eso es cuando vienen. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos? Dice, las palabras hirientes es otra causa de conflictos. Responder con ira. En Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, ¿verdad? Entonces, cuando usted le hacen algo, si usted lo ofenden, pecan contra usted, y usted va, vamos a colocar el ejemplo, y usted va a esa persona y dice, ven acá que tengo que hablar contigo, y usted saca un cuchillo. Usted no espere que esa persona diga, ay, sí, vamos a hablar. No, usted espere que esa persona se ponga, ¿qué? A la defensiva, ¿verdad? Es posible que también, hablando metafóricamente, también saque un cuchillo. Es decir, que también se ponga a la defensiva y también esté dispuesta a atacarlo a usted, por la forma como usted va. Pero si usted habla con amabilidad, esa amabilidad calma el enojo. Por la sencilla razón de que la persona que está ya atacándolo a usted, con ese fuego encendido, lo que está buscando es que usted alimente ese fuego. ¿Cómo? Que usted le responda con la misma rabia con la que le está hablando a usted. Entonces, si viene una persona y le alza la voz a usd, usted dice, se pone a la defensiva, yo no me voy a dejar, y también le alzo la voz. Y lo que hace eso es alimentar más el fuego. Pero cuando usted va con calma ante una persona, la persona que está al frente suyo encuentra que quien tiene al frente no es un enemigo, no es una persona que te quiere hacer daño. Si yo voy ante ti y voy con altanería, con enojo, alzando la voz a ti, y tú me respondes con amabilidad, yo quedo desarmado enseguida, porque estoy encontrando una persona que no es mi enemigo, una persona que no me saca el cuchillo, que no me saca el garrote, sino que me desarma completamente. Y ese enojo que traigo yo, esa ira, ese fuego que estoy aquí, no encuentra combustible, sino que empieza a apagarse. Y hemos mostrado ejemplos de eso. La otra vez mostramos un ejemplo aquí de algo que nos sucedió, ¿verdad? Algo que pasó de una persona. O por ejemplo, cuando usted va en la calle y se le atraviesa una moto y dice, oye, hijo de tanta, ¿qué hace la otra persona? Le responde igual. Y ahí se bajan los dos y se pueden bajar de la moto, del carro, y se pueden, mejor dicho, decir y hacer cuanta cosa. Pero hemos visto casos, por ejemplo, cuando en lo personal una vez me pasó que fue culpa mía, yo me volé un par porque estaba distraído y una moto casi me atropella. La persona me habló y me dijo, oye, tú hijo de no sé qué, ¿cómo te ocurre? Yo le dije, señor, qué pena con usted, perdóneme, discúlpeme, fue mi culpa, está bien, no le pasó nada a la moto. Él se quedó mirando y me dijo, Juan, ten cuidado la próxima, y siguió. Si yo le hubiese respondido, no, hijo, tú no sé qué, ahí uno se quedaron los dos, pero fue mi culpa, yo reconocí mi error y le dije, perdóneme, discúlpeme, fue mi culpa, qué pena con usted. El tipo quedó completamente desarmado, bajó el tono y me dijo, ten cuidado para la próxima, y se fue, no pasó nada. Pero es eso, saber responder con amabilidad ante la ira, ante el enojo. Luego en Efesios 4:29 nos dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sea de bendición para los oyentes. Y tenemos que tener en cuenta que aquí palabra obscena, sí, también significa esas palabras que decimos que son maldicientes, pero también significa gritos, hablar con sarcasmo, recordar errores del pasado. Es decir, cualquier palabra que intente o que tenga como intención herir a la persona. Sea porque lo insultes, sea porque le hables con sarcasmo, lo trates de insultes su inteligencia, o sea porque le recuerdes errores del pasado que le van a lastimar. Eso significa palabras obscenas en este contexto. Sino que debemos ir con palabras que contribuyan a la edificación. Ya lo acabamos de decir, ¿verdad? En vez de ir con palabras hirientes, ir con palabras que sean capaces de calmar el enojo, que sean capaces de edificar a la persona. Y por último tenemos expectativas no expresadas. Y aquí es algo que en lo personal creo que aplica un poquitico más a la mujer. Dice, esperamos que otros hagan algo y si no sucede, nos resentimos. Entonces, expectativas no expresadas. Una cosa es que usted tenga una expectativa y la exprese y diga, no, yo espero que tú me ayudes en esto, espero que tú hagas aquello otro, a tener expectativas y pensar que el otro es psíquico y que las puede leer, ¿verdad? Entonces, cuando no cumplen esas expectativas que tenemos, que no hemos expresado, pues generalmente nos vamos a enojar. Cuando tenemos una expectativa en nuestra mente y el otro no la cumple, pues el otro no conoce mi mente, ¿verdad? No conoce mis pensamientos. Pero si no expresamos las expectativas que tenemos, si no llegamos a acuerdos, si no ponemos límites, líneas rojas, banderas, si no ponemos reglas, sino que nos las inventamos y pensamos que como nosotros las pensamos es
el otro también lo va a entender, pues vamos a terminar siendo en conflicto. Vamos a tener en conflicto porque van a romper esas expectativas. Entonces, el objetivo en cualquier conflicto, vemos aquí, es dar testimonio del poder transformador de Dios. Ese es nuestro objetivo en medio de cualquier conflicto. Cuando llegamos a un conflicto, nuestro objetivo es ese: dar cuenta del poder transformador que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que hemos visto anteriormente. Esa transformación que ha hecho Dios por nosotros. Ese entender que Él vino aquí a salvarnos, que vino a entregar su vida por nosotros. Recordemos que cuando Jesús vino al mundo, fue enviado del cielo. Dice, no tuvimos nosotros que subir al cielo para poder reconciliarnos con Dios, sino que fue Dios quien envió a su Hijo al mundo para reconciliarse con nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en un conflicto es glorificar eso. Es en un conflicto recordar quiénes somos en nuestra carne. Sí, somos seres humanos, pero también recordar quiénes somos en Cristo. Es decir, yo puedo llegar a un conflicto, y yo sé quién soy, yo sé cuál es mi carácter, pero yo recuerdo qué haría Jesús en esa situación. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía también en esta etapa de la vida. Recuerden que en la vida, desde pequeños, nos hemos visto envueltos en conflicto. Pero ahora estamos aprendiendo del Espíritu Santo y Él es quien nos acompaña en esta etapa. Es quien nos da esa oportunidad de poder aprender. Por eso es que al atravesar una situación debemos preguntarnos, ¿cómo puedo dar testimonio de lo que Cristo ha hecho y está haciendo en mí? Entonces, ¿de qué manera puedo yo dar testimonio de lo que Jesús, si yo soy cristiano de verdad, cómo puedo dar testimonio de lo que Jesús está haciendo? ¿Qué otra oportunidad tenemos si no es un conflicto para dar cuenta de eso? ¿De qué manera lo que digo y hago puede glorificar a Cristo? Cuando estoy en conflicto, ¿de qué manera todo lo que yo diga y haga, cómo puedo glorificar a Dios allí? Y aquí es importante, porque muchos de ustedes y muchos de nosotros podemos llegar a preguntarnos, pero lo que pasa es que de verdad yo en un conflicto no actúo como actuaría Jesús. De verdad en un conflicto soy yo quien lleva el cuchillo, soy yo quien lleva el garrote. Lamentablemente debo reconocer que soy yo quien habla con altanería, soy yo quien habla con orgullo, soy yo quien habla con desdén, soy yo quien recuerda errores del pasado, soy yo quien lastima. Y uno puede sentirse en su corazón, decir, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pero quiero que en este punto recordemos una cosa. Cuando habla allá en el primer versículo que vimos sobre Colosenses 3, dice, vestíos como escogidos de Dios. Y quiero hacer un paralelo aquí, un paréntesis también. Cuando los sacerdotes iban a entrar al templo, ellos eran los escogidos para eso, ¿verdad? Y tenían que vestirse para esa ocasión. Tenían que vestirse para eso. Tenían una vestimenta especial que tenían que, desde los pies a la cabeza, tenían que cumplirla cabalmente. Y no podían entrar a ese lugar ni con manchas, ni con arrugas, ni con nada de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando iban a entrar al templo, en toda la entrada del templo, en el atrio, había algo que se llamaba el mar de bronce. ¿Qué era el mar de bronce? Era una vasija enorme, hecha de bronce, era enorme, grandísima, que en su base habían 4 bueyes que la sostenían, o sea, era inmensa. Y había una escalera donde el sacerdote se subía, y en el borde llenaban ese mar, ese recipiente hasta el borde con agua. Entonces ese recipiente cumplía 2 funciones. La primera era que podía reflejar, actuaba como un espejo. Entonces el sacerdote se paraba allí al frente, este es el mar, se paraba y él se miraba a sí mismo y veía su vestidura y tenía que mirarse y ver si estaba sucio, si estaba manchado, si estaba arrugado, si estaba mal colocado, y entonces con esa agua se limpiaba las manos, se lavaba las manos, se lavaba la cara, lo que tuviera que lavarse. Entonces miren, ¿qué quiero decir con esto? Ese mar de bronce era como un filtro para poder entrar al lugar santísimo, al lugar santo, a servir. Pero ese mar de bronce no le decía a la persona, está sucio, no puedes entrar. Era lo contrario, le decía, espérate, está sucio, límpiate para que puedas entrar. Es decir, le estaba diciendo, sí, tienes un error, algo te falta. Mírate en el espejo, mira qué te falta y corrígelo. Esa es la función de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como ese espejo que nos permite, dice que nos muestra tal cual somos. Nos permite ver cómo somos, cuáles son nuestros errores y nos permite corregirnos. Por eso dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y Dios la dejó precisamente para eso, para poder aprender. Entonces usted me dice, no, lo que pasa es que yo no estoy haciéndolo. Bueno, en su palabra, esto que estamos haciendo hoy aquí es precisamente para eso, para que usted aprenda, para que usted lo entienda, para que usted permita que el Espíritu Santo obre también en su vida, y una forma o la única manera de que eso pase es conociendo su palabra, lo que en ella está escrito. Mire que ahora que lo que ha tocado, mi esposo ha tocado ambas caras de una moneda. Sí, como aquel donde yo soy a quien hiere, maltrata, y está aquel si yo soy la que tengo el cuchillo. El segundo principio dice, saca la viga de mi ojo. Miren lo que dice Mateo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo?
¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? No seas hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo sé que nosotros podemos fácilmente decir, ok, la viga son todas esas actitudes, motivaciones, pecados que no queremos reconocer y que ya él ha mencionado, que son orgullo, la falta de paciencia, resentimientos, palabras hirientes, egoísmo, incluso el deseo de tener siempre la razón, la falta de disposición para escuchar al otro. Todas esas pueden ser vigas, generan un conflicto, ¿sí? Y que esto iría en contra de lo que naturalmente nosotros queremos hacer, que es siempre creer que el otro es el que tiene la culpa. Es por culpa de él, porque tú me alzaste la voz, fue porque tú no me pasaste lo que te pedí, y haríamos una lista enorme, pero siempre el otro es el que tiene la culpa, ¿sí? Siempre el otro es el que se equivoca. Ahora, tampoco es que vamos a ignorar el error del otro, tampoco vamos a decir que él o yo que siempre tiene la culpa. Lo que nos dice acá es que primero debemos examinar nuestro corazón, ¿sí? Si yo te digo, pero es que tú nunca me escuchas, ¿sí? Si estamos en un conflicto con nuestros padres, es que mi mamá es muy controladora, ¿sí? Pero ahora hay que ver si nosotros estamos faltándole el respeto, si nosotros estamos alzando la voz y las cosas que estamos diciendo no van en el tono ni tampoco van de la manera correcta, ¿sí? Yo no puedo controlar ni los pensamientos ni la forma de responder de las demás personas. Pero lo que sí puedo es responder delante de Dios por mi corazón, por mi actitud, por mis pensamientos, por la forma en como yo respondo. Mire, hay una historia en la Biblia que yo sé que usted la ha escuchado, y si no, usted después la va a leer con calma para que usted la conozca, pero le voy a contar un poco, y se encuentra en 2 de Samuel 12:7. Sí, conocemos a David. David, en esta historia, él comete adulterio y asesinato, ¿sí? Y durante un tiempo él vio el pecado ajeno con facilidad. Se le acerca Natán y le cuenta la historia de una oveja que ha sido robada. Su respuesta es con indignación, se indigna y responde con una sentencia de juicio y de muerte hacia eso que le cuentan. Ese hombre merece tal. A lo que Natán le responde, pero es que ese hombre eres tú, ¿sí? Entonces yo quiero que usted, si ha conocido la historia, si la conoce, y si no, le invito a que la lea y nos miremos en esta historia de él, ¿sí? Ante muchos de los conflictos que hemos manejado, porque nosotros es facilito que veamos el error y veamos lo que otros hacen con nosotros, ¿sí? Pero sacar la viga del ojo no significa vivir culpándonos o pensando que siempre somos los únicos responsables. Significa que en situaciones como esta, o como cuando mi esposo decía, ¿y si yo soy el que llevo el cuchillo? Si soy yo el que digo, si soy yo el que hago. Entonces debemos acercarnos humildemente a Dios y decirle, Señor, muéstrame mi pecado. Señor, ayúdame a ver mi corazón, para que el Señor saque a la luz y nos dé la gracia para arrepentirnos y poder cambiar. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad de gracia, estamos en mejores condiciones para extender gracia a los otros. Según lo que leímos nosotros en Mateo 7, primero examinamos nuestro corazón y luego voy a mi hermano. Listo, ya sé que yo me equivoqué, pero ahora no me acerco a él para decirle, ahora sí tengo la autoridad para decirte que tú eres esto y esto y esto. No, sino que ahora ya puedo llegar a mi hermano, no para condenarlo, sino para extender la mano y para ayudarle. Porque Jesús no nos llama a ser pasivos frente al pecado, sino a ser humildes y restauradores, que es lo que estamos abordando con este libro: paz en la familia y paz en las relaciones. Bueno, llegamos al tercer principio, que es el favorito de algunos, increíblemente. Pero dice que hablar con el otro y mostrarle su falta. Mucha gente le gusta mostrar la falta, ¿verdad? Es que tú. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ojo aquí lo que dice, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Hay que ver aquí algo interesante. Dice, cuando tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo en secreto los dos. No es, voy a esperar a que, como él me ofendió, voy a esperar a que venga a pedirme perdón. Es, él te ofendió a ti, ve, toma la iniciativa. Entonces, aquí hacemos también algo que no tiene sentido, porque si una persona me ofende, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? No va a la persona a decir, oye, ven acá, ¿qué pasa? ¿Por qué te comportaste así conmigo? ¿Qué te hice? Sino que va a donde quién, a donde el hermano mío, donde
mi amigo, decía, ay, ven acá, Esteban, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla así? Y empieza, en vez de ir con la persona que me ofendió, empiezo a hablar con el vecino, con el amigo, con el familiar, con cualquier otra persona, menos con la persona que me ofendió. Y empezamos a regar ese chisme, ¿no? Ah, pero mira que él me trató, mira que me miró feo. Oye, ¿por qué me miró feo ese que está ahí? Y a ella, ¿qué le importa cómo me miró? Soy yo que tengo que preguntarle a él, ¿por qué me miraste feo? Ella no sabe por qué, tal vez no lo sabe, o bueno, tal vez sí. Pero lo que hacemos es que en vez de solucionar el problema con la persona que nos compete, vamos y hablamos con el que está al lado, vamos y hablamos con el que está alrededor. Y al final esparcimos el chisme, esparcimos la maledicencia ante los demás, en vez de corregir el problema de raíz con la persona. Entonces, este principio nos habla, primero, eso, ¿no? De que si el problema es con alguien, es con esa persona con quien tengo que resolver el problema. Pero también nos dice en la forma en cómo voy a esa persona. Recuerden que dijimos que si vamos no a un conflicto, sino a discutir con alguien, a hablar con una persona acerca de algo que nos molesta de esa persona, ¿cómo voy? ¿Voy con un cuchillo, voy con un palo, con una pistola o voy desarmado? Voy sin armaduras. Le digo, mira, por ejemplo, cuando hay una crisis de rehenes, cuando envían a un negociador, y es una película que se llama El Negociador, lo primero que hace es, mira, vengo desarmado. ¿Sí? Se aparece ante él, ante los secuestradores y dice, mira, vengo desarmado. No tengo armas, no tengo chaleco, vengo a hablar contigo solamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a resolver un conflicto. No ir armados, ir desarmados y mostrarlo. Mira, vengo vulnerable. No soy un enemigo para ti, quiero hablar contigo. Entonces, la forma de hablar importa, hablar con amor. Es muy diferente llegar a una conversación, a una discusión con alguien que nos ha hecho algo y decirle, lo que pasa es que tú siempre haces esto, siempre te equivocas en esto, siempre vas haciendo esto otro, tú siempre haces esto mal hecho y esto. O decir, es que tú nunca me entiendes, tú nunca me escuchas, tú nunca haces tal cosa. O decir, ya sabía que ibas a decir eso, yo ya sabía que tú ibas a salir con esas. Muy diferente a decir, oye, cuando pasó esto, cuando tú hiciste eso, me sentí mal. Eso que hiciste me hizo sentir mal. Me gustaría saber qué pasa, qué te hice que te hizo hablarme de esa manera. ¿Qué te hice que te hizo mirarme de esa manera? ¿Te hice algo? ¿Te ofendí de alguna manera? Ven, vamos a hablar. O decirle, podemos hablar sobre esto que me está molestando. Mira, ¿sabes? Hay algo que me molesta aquí en esta relación. Me gustaría que habláramos. Me gustaría darte mi opinión y que tú me dieras tu opinión también al respecto. ¿Sí? La meta es restaurar a la persona, no destruirla. No vamos a ser negociadores para destruir a la persona, sino para restaurarla, para rescatarla, para que haya una reconciliación. En Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Entonces, nos piden que vayamos con mansedumbre, con humildad, no que vayamos allá a juzgar a otra persona, porque podemos quedarnos también prendidos allí. Si sorprendemos a alguien haciendo algo malo y vamos a juzgarlo, oye, que tú no sé qué, tú, ¿por qué haces esto? Ladrón, mentiroso. Lo que estamos haciendo es destruir a la persona, pero también podemos quedar en medio de ese conflicto, nosotros también. Así que tenemos que tener cuidado. Un ejemplo práctico, con una esposa. La esposa siente que su marido no le presta atención. Un ejemplo es que tú nunca me escuchas. Tienes tiempo para todo menos para mí. Cierto. Esto hace que la otra persona, en este caso el esposo, se coloque como a la defensiva. Pero ¿cómo así? Que nunca te escucho. ¿Y a mí qué me entiende? Yo que vengo cansado del trabajo. ¿Y a mí qué me entiende? ¿A mí quién me atiende? Soy yo que tiene que estar todo el tiempo velando por la casa y no sé qué. Nos ponemos a la defensiva, ¿verdad? O sea, ella me saca un cuchillo y yo le saco una navaja, ¿verdad? Pero muy diferente cuando ella me dice, quiero hablar contigo, me he sentido sola y pareciera que cuando estamos juntos no hay tiempo para hablar, para conversar. Quiero saber si te has sentido mal o si cómo te has estado sintiendo. ¿Ven qué diferente es? Cuando ella dice, es que quiero hablar contigo porque me he sentido sola y me duele esa situación. Que cuando estamos juntos pareciera que no hay espacio para conversar. Y dice, quiero entender también cómo te has estado sintiendo tú. Quiero saber si eso que está pasando, la forma en cómo me tratas es porque tienes algún problema. Si de pronto en tu trabajo estás estresado, si de pronto tienes algo que te causa una ansiedad y eso lo estás mostrando en tu casa. Me gustaría que nos sentemos y conversemos con respecto a eso. ¿Qué diferencia hay, verdad? Cuando tú llegas y dices, mira, vengo desarmado. Mira, vengo a negociar contigo, vengo a hablar contigo. Y no vengo a atacarte, vengo a reclamarte. Porque la idea no es atacar, sino abrir la puerta para la reconciliación. Para que haya una reconciliación, para que haya un arreglo en los términos que hay. Y por último, entonces entramos a la reconciliación. En la reconciliación hay algo muy especial y es que se requiere que por lo menos uno dé el paso. Si cada quien espera que el otro dé el paso, nunca va a haber reconciliación, ¿verdad?
se necesita que por lo menos una persona de los dos, o de los tres, o de los cuatro que están en conflicto, dé el primer paso. Y adivina a quién le toca hacer eso. A aquellos que somos llamados a ser pacificadores, ¿verdad? A aquellos que somos llamados a ser reconciliadores, a aquellos que somos llamados a ser una antorcha encendida, no una antorcha que se esconde debajo de la mesa, sino una que se coloca encima de la mesa para iluminar toda la casa. Aquellos que somos llamados a ser ¿qué? El ejemplo del mundo. Somos los que somos llamados a dar ese primer paso. Es difícil, sí, ojalá que en nuestra casa, como todos somos cristianos en la casa, ¿verdad? Y todos conocemos los mismos principios, ojalá que cualquiera desea dar el paso. Pero el problema es que no vivimos solamente en un mundo perfecto, sino que vivimos con personas que no son cristianos, que no tienen principios y que nunca van a dar ese paso, porque si son orgullosos, porque aquí no pasa, pero en otras partes sí. Entonces es nuestro deber y responsabilidad dar ese primer paso. Porque entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si haciendo todo esto que ya acabamos de aprender hoy, si venimos con una disposición de restaurar una relación, lo hacemos de la mejor manera, con las palabras más hermosas y venimos desarmados, pero la otra persona sigue con su corazón duro, sigue endurecido? ¿Qué pasa en ese caso? Cuando yo voy ante la persona y quiero decirle, mira, esto que hiciste no fue lo mejor, me gustaría hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Qué pasa allí? ¿Debo seguir insistiendo? ¿No debo seguir insistiendo? Dice que la reconciliación depende de dos personas. Para que haya reconciliación se requieren dos personas, ¿verdad? En caso de que sea entre dos. Pero para que haya obediencia se requiere ¿cuántas personas? Una sola. En Romanos 12, 18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Eso es lo que Dios me dice a mí. No me dice, si de pronto, si Él quiere, reconcíliate con Él. No. Si está en tus manos, haz todo lo posible por estar en paz con Él. Mi responsabilidad es obedecer la palabra de Dios. No siempre podremos restaurar una relación completamente, porque eso requiere que ambas partes estén de acuerdo, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer es ser obedientes a la palabra del Señor. Aplicar lo que el Señor nos ha dicho que apliquemos, ¿verdad? Aplicar los principios que nos ha enseñado, lo que nos ha dejado para eso. Si la persona no quiere, no determina no hacerlo, se pueden hacer otras cosas, pero lo principal es hacer lo que Dios me manda hacer. El pecado del otro no justifica mi pecado, ¿verdad? Si otra persona se comporta mal, viene con altivez, eso no justifica que yo también actúe de la misma manera. Si la persona que ella es orgullosa, grosera, altanera, eso no implica que yo también tenga que hacer lo mismo. Recuerden que Jesús vino a reconciliar al mundo, pero no todos lo escucharon. Que el Señor vino a mostrar su amor perfecto, pero muchos lo rechazaron. No debemos medirnos por la respuesta de los demás, sino por nuestra propia fidelidad al Señor. Entonces, no nos medimos por lo que los demás hagan, nos medimos por nuestra fidelidad, por nuestro amor a Dios, ¿sí? Entonces, vivimos en un mundo difícil, pero Dios no nos mandó a que fuéramos y no nos dijo vayan y que lo van a tener fácil. Por el contrario, nos dijo la van a tener difícil. Pero no se preocupen, ya yo les di el ejemplo para que ustedes también lo puedan hacer. Si yo lo hice, ustedes también lo van a poder hacer. Entonces, queridos hermanos, concluimos con este tema de la paz en la familia, recordando que somos llamados a ser esos pacificadores, somos llamados a ser esos reconciliadores, a dar ese primer paso, a ser capaces de ser ejemplo para las personas de nuestra casa, de nuestra familia, ser ejemplo para nuestros hijos, ser ejemplo para nuestro cónyuge, ser ejemplo para nuestros padres, ser ejemplo para tus amigos, hermanos, compañeros. Somos llamados a ser ejemplo. De esa manera glorificamos a Dios. Él se glorifica de esa manera y entonces de esa manera su reino se expande por el mundo, porque estamos mostrando de que su reino ha venido a traer paz y no contiendas. Entonces me gustaría que uno de ustedes podamos orar, darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado y que podamos aprender, que podamos mirarnos en el espejo de su palabra y podamos corregir nuestros propios errores y poder mejorar cada día más. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, amado Dios, por este día tan precioso que tú nos regalas, Padre Santo. Hermoso porque podemos compartir tu palabra, podemos aprender de ella, podemos mirarnos en el espejo que ella nos provee, Señor. Y como ella nos dice, Padre mío, poder llegar algún día, paso a paso, a la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, Señor. Sabemos que en este mundo aquí no alcanzaremos plenamente ese estado, Señor, pero tenemos que caminar, Padre mío, tenemos que caminar, Señor, tenemos que ir por ese camino que nos lleva hacia tu reino, Padre. Somos advenedizos, Señor, en este mundo, Padre mío. Nuestra ciudadanía, nuestra cédula no es de este mundo, sino del cielo, y por tanto tenemos que caminar aquí, Señor, como extranjeros, sabiendo que pertenecemos a un reino diferente, donde las cosas se hacen diferentes, Padre mío. Y tú quieres que lleguemos a ese lugar ya conociendo eso, Padre Santo.
Te damos gracias, mi Señor, porque nos permites entender cómo podemos tener paz en nuestra familia, Padre Santo, paz en nuestro hogar, paz con nuestros hermanos, paz con nuestros compañeros y familiares, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos brindas las herramientas para poder afrontar la tormenta, Señor. Porque la paz no se logra, Padre mío, en la tranquilidad. La paz se logra en la guerra. Son antónimos, Señor, son opuestos. Gracias, Padre mío, en esta mañana, Padre mío, por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra y de poder recibirla. Permite que esa semilla que se siembra en nuestro corazón, Padre mío, pueda germinar y dé fruto al 100%, Señor. Bendecimos tu nombre en este día, Padre mío, y colocamos todo lo que somos delante de ti y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.